Potencie su inteligencia, porque nos va a hacer falta potenciarlo. Aquí tenemos, este no lo voy a sacar porque cabe justo, ¿vale? Pero este se llama el poder de la mente, por eso de ahí potencia su inteligencia. O sea, hay que jugar con la conciencia, y la conciencia cuando aparece en el cuerpo humano, porque recordemos que es algo externo nuestro. ¿Dónde aparece? Aquí, ¿verdad? Pues si lo tenemos potenciado, lo que estamos haciendo es utilizando un porcentaje mayor del cerebro en la conciencia. Entonces, hay que tener un poquito de conocimiento. Este castrillo lo voy a enseñar, que no tiene desperdicio. Vale, de aquí ya está. Os voy a enseñar. Este no había en español, es de 1489. Se llama Delamis Epitonasi Murivirus. Y esto me parece que era casi todo de imágenes. Fijaros las imágenes. Esto se puede traducir. Le llamaremos a la Orden de la Ermita de la Campiñuela y que nos lo traduzca, pero está muy bien porque esto es uno de los libros más antiguos de magia. Que mira, ya empieza con el caldero, las plantas, lo que viene de arriba, el sol, los astros. Esto está muy relacionado con la alquimia. Y si conseguimos relacionar alquimia y brujería, como tenemos unos conocimientos muy amplios de alquimia, nos va a ir mucho mejor. Entonces este hay que leérselo. Bien, la clave menor de Salomón con 2 Weber. Lo tengo aquí. Ese es importante. Ese es uno de los buenos. Papa León Magno con Echidión Leonis Pérez. Uno de los libros más antiguos de magia, aunque sea un papa. ¿Cómo puede ser que sea un papa y hacía magia? Para que tú veas. Y es uno de los más importantes. Yo te lo digo. Igual que este otro que es del mismo tío. El Gran Grimorio. Este sí lo habréis escuchado. Este cogió más fama. Y fijaros, esto es religioso a tope. Así que ya tenemos los secretos
de la naturaleza en la iglesia, dicho de traducido, o sea, puesto en un mensaje eh, exotérico, y aquí está el mensaje esotérico de lo que nos están diciendo. Entonces ya vamos hilando, nos lo llevamos a la leyenda, nos lo llevamos a la brujería, de la brujería, si podemos, nos lo llevamos a la alquimia, y de la alquimia ya salen los resultados. El Espamerón, ¿vale? Este otro es muy importante, que además te enseña los símbolos, que estos símbolos es que después no salen en alquimia en las láminas. Eso lo digo ya, que es que después no van a salir. Mira, horas del día, ángeles en las horas del día. Esto nos va a dar una pista, sobre todo, que ya le hago el llamamiento al profesor de Espagiria, que cuando quiera saber cuándo tiene que cosechar una planta, el libro está aquí, ¿sabes? Te digo. Bueno, y ya visto y enseñado todo esto, vamos a la última parte. A ver. Todos estos tomos que veis son tomos que se llama Lo Inexplicado. Todos estos libros que veis es de mi máster en parapsicología, ¿vale? Y ya aquí tenéis el gran libro de la ciencia oculta. Esto cogerle una locura, porque si lo cojo se me cae todo. Entonces, pues este es el gran libro de las ciencias ocultas y está muy bien porque a forma de manual te va diciendo cómo se lee la mano, con dibujitos y todo, cómo se hace una ouija, cómo se hace lo que tú quieras, cómo se lee, cómo se da una bola de cristal. Ya te digo. Después tenemos el libro de la astrología. Este también es muy bueno para meternos en estos campos, para también saber cuando nos metamos allí a utilizar, a hacer el trabajito, saber cuándo conviene hacerlo porque tengamos más influencia. Y maestro de lo insólito, que este es el menos importante de los tres últimos que os he enseñado. Y ya no acabamos aquí. Oh, qué falló. Y os podemos enseñar la colección dorada, que últimamente como estoy ordenando la cabaña del druida y todo, pues mis cosas de peca están aquí, no se va a apreciar bien. Pero tenemos un libro de religión muy importante, Evangelio apócrifo, tenemos también la Biblia satánica. Estos sí son importantes, los de abajo son los más importantes, las clavículas de Salomón y el libro de Cipriano, el tesoro del hechicero. Y esto ya son por nuestras peripecias de cuando nos íbamos, nuestros encuentros y nuestra historia. Y yo creo que ya sí, queda más. ¿Habéis visto? Una vitrina. Y todavía tenemos más, pero es que estos son los más importantes. Nos vamos a centrar en los más importantes porque si no nunca acabamos. Así que, saludos y empezamos con la investigación. Madre mía, y no he hablado del ritual romano de exorcismo, que lo tenéis aquí, que este libro en concreto fue de un monje de verdad, que lo acabó vendiendo y llegó a nuestra colección. Este es el libro más valioso de toda la colección de magia y hechicería que tenemos aquí.
A ver si podemos enseñar los medallones estos mágicos. Bueno, si no estáis muy puestos da igual porque ya lo veremos. Pues eso que no quería acabar sin presentar el libro más importante y decir que todo es importante, aunque parezca que no. La Biblia es importante, la Biblia satánica es importante, porque como ya dije, la iglesia y es lo mismo que la brujería, pero uno dice una cosa y dice otra. Entonces, ¿cómo llegas a la conclusión de eso? Pues viendo la realidad en la iglesia, viendo la realidad en la brujería, viendo la realidad en el satanismo, viendo la realidad en múltiples formas. ¿Vale? Entonces, pues por eso hemos seleccionado distintos libros que aunque tú digas, esto no tiene nada que ver con la brujería, te vas a dar cuenta de que sí. Porque todas y cada una de ellas encierran simbología. ¿Vale o no? Y eso es muy importante, porque esa simbología que encierran la hacen de la misma forma, mediante rituales, velas, oraciones, encauzadas según la cultura en una o en otra. Así que ya con esto me despido. Mira, estos son los libros que... Esto es del máster de parapsicología, este es de esoterismo. Y ahí tenemos... No, estos dos de aquí abajo ya son de naturaleza. Y esto es más del comesapo. Y estos de aquí. Hay algunos que no lo he presentado porque no son. Ah, y este también es bueno, Actus Sacramental, y este no lo he dicho. Y el enigma de los estigmatizados. ¿Vale o no? Bueno, pues con esto y un bizcocho acabamos. Ah, no, y este también. La representación de los sueños de Freud. Los poderes de la mente, sí, esto ya lo hemos dicho. Y estos son los que he presentado, así que nada.